Yo te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, en el versículo 36. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Si no tienes Biblia, no te preocupes, se va a estar proyectando. Pero también, si tú tienes Biblia, compártela, ¿verdad? Con la persona que tenemos al lado. Lucas 7:36 dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, repite conmigo, entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Vamos a leer hasta ahí y en un momento vamos a continuar con la lectura. Yo quiero invitarte a imaginar toda la escena. Imagínate esa casa, imagínate esa mesa, ese hombre fariseo y sus convidados. Fue invitado por un fariseo. ¿Y quiénes eran los fariseos? Pues eran este grupo de judíos religiosos, pero que eran escrupulosos, ¿verdad? Y eran exagerados a tal grado que estaban más interesados por lo exterior que por lo realmente importante. ¿Y qué es lo importante? Lo que hay en nuestro interior, ¿verdad? Jesús en varias ocasiones llamó a este grupo hipócritas, mentirosos, porque aunque aparentaban una fe, pues solo era eso, ¿verdad? Una apariencia. Eran imitadores de una fe que no tenían. Pero ¿quién era este hombre? Este hombre, los otros evangelios nos dicen su nombre, y era Simón. Simón, y su apodo, el leproso. Muy posiblemente porque había tenido lepra, ¿verdad? Pero se cree que había sido sanado por nuestro Señor Jesús. Simón el leproso quería pasar tiempo con Jesús y por eso lo invitó a su casa. Lo invitó y preparó un banquete, una comida especial. Y Jesús, ¿qué hizo con esa invitación? La aceptó, ¿verdad? Vemos a lo largo de los evangelios a muchos hombres, a muchas mujeres que buscaban al Señor Jesús. Niños, ancianos, sordos, ciegos. Y todos ellos eran recibidos por nuestro Señor. Aunque es cierto que algunos lo buscaban con intenciones y con intereses personales y egoístas, pero Jesús recibió a todos. Me llama mucho la atención que esa expresión, se sentó a la mesa, ¿me ayudan a repetirla? Se sentó a la mesa. Jesús aceptó la invitación de este hombre, Simón el leproso. Y esta preciosa expresión de se sentó a la mesa me sorprende tanto porque Jesús es Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? Y Él dejó su trono, dejó su gloria en el cielo y vino a este mundo y se sentó a la mesa de Simón el leproso. Y mira, a veces estamos viendo algún documental, alguna noticia y nos sorprendemos porque el rey fulano de tal, o la princesa, o el presidente, o esta persona con una posición importante visitó a los pobres y se sentó a la mesa. ¿Y qué decimos nosotros? ¡Wow! ¡Qué impresión!, ¿verdad? Y está en la portada de todas las revistas, de todos los periódicos. Pero pensemos que nuestro Señor Jesús, que es Dios, se sentó a la mesa de un fariseo, de este hombre que había sido leproso. Qué hermoso gesto de Jesús que nos causa asombro, porque el Rey, el Creador del universo, bajó
y se acercó a nosotros que somos pecadores. Miró nuestra condición y aún así Él se sentó. Dice Romanos 5:8, lo tenemos en la pantalla. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que es verdad, siendo aún pecadores, pero Él quiso morir por nosotros. Él quiso sentarse a la mesa. ¿Y qué se hace en una mesa? En una mesa se dialoga, en una mesa hay intimidad, hay cercanía, hay un intercambio, ¿verdad? Pues Cristo quiere sentarse en tu mesa en esta mañana. ¿Cuántos quieren invitar a Jesús? Amén. Cristo murió por nosotros y se entregó en esa cruz y ahora está sentado en esa mesa de reconciliación y espera por ti y espera por nosotros. ¿Y qué asunto quiere tratar en esa mesa? Un asunto trascendental, un asunto del corazón y un asunto de la eternidad. ¿Cuántos quieren escuchar ese mensaje? Así es que a Jesús no le importó la posición de Simón el leproso. No le importó ni siquiera quiénes estaban ahí, quiénes eran sus amigos. Tampoco le importó si había sido leproso y si su cuerpo estaba marcado por las cicatrices que había dejado la enfermedad, las llagas que había dejado la enfermedad. Jesús estaba ahí porque Él vino a este mundo a buscar y a salvar lo que está perdido. Y está en tu mesa en esta mañana. Pero si continuamos con la historia, dice que algo sucedió. Dice entonces, algo inesperado, algo que nadie veía venir. Dice el versículo 37, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba, ¿en dónde? En la mesa, en casa del fariseo, trajo un perfume, un frasco de alabastro con perfume. Esta palabra entonces me fascina, porque muestra una pausa, como cuando tú estás platicando con una amiga y le dices, ¿y entonces? ¿Y qué cara hace tu amiga? De emoción, ¿verdad? Quiere saber lo que sucedió. Es una pausa, una entonación que emociona y nos produce intriga. Entonces, ¿qué? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Sabes? Jesús quiere llegar a tu vida y que haya un entonces. Así como Simón era leproso, pero entonces llegó Jesús y su vida cambió. Mi vida era gris, oscura, vacía, sin esperanza, pero entonces llegó Jesús y todo cambió. Piensa, ya está escrita en el libro de tu vida ese entonces. Ya hubo esa pausa, esa emoción, porque cuando Jesús llega a una vida, nos emociona. No puede ser igual. ¿Qué sucedió? Pues entró esta mujer, ¿y quién era? Era una mujer de la ciudad. Di conmigo, de la ciudad. No vivía en esa casa. Nadie la esperaba, aparentemente. No había sido invitada. ¿Tú entrarías a una casa sin invitación? ¿No? Esta mujer no era bienvenida en el banquete. Era una mujer más, dice, de la ciudad. Pero, ¿sabes? Ella era una mujer valiente. Di conmigo, valiente. Porque para buscar al Señor Jesús necesitamos ser valientes. Y no le importó entrar, interrumpir y entrar de manera clandestina y colarse
al banquete sin invitación. ¿Por qué lo hizo? Ella tenía una urgencia. ¿Y cuál era su urgencia? ¿Por qué no podía esperar a que ese banquete terminara? ¿Por qué no podía esperar al día siguiente? No, ella estaba decidida a ir a los pies de Jesús y no podía esperar más. Ella sabía que ese asunto no se podía posponer o dejar para otra ocasión. ¿Cuál era su urgencia? ¿Por qué no podía dejarlo para otro día? El versículo 37 nos dice por qué. En Lucas 7:37 nos dice que ella era una mujer pecadora. ¿Cuál era su urgencia? Su pecado. No sabemos qué clase de pecados atormentaba a esta mujer. Lo que sí sabemos es que ella no estaba dispuesta a que pasara un día más sin Cristo. Era pecadora. ¿Y quién era esta mujer? La Biblia sí nos dice y nos revela su identidad. En Marcos, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Juan, vemos esta misma historia y se nos revela su identidad. Ella era María, la hermana de Marta y Lázaro. No sabemos, ¿verdad?, cuál era su estilo de vida, pero sí sabemos que la gente la señalaba como una mujer pecadora. Pero Dios nos dice que todos somos pecadores. Romanos 3, desde el versículo 10, nos comienza a dar una lista y nos dice, no hay justo ni aún uno. Dice, no hay quien entienda, todos se han desviado. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El versículo 16 en Romanos 3 dice que quebranto y desventura hay en el camino del pecador, que no hay camino de paz, que no hay temor de Dios. Y cierra, ¿verdad?, con este pasaje de Romanos 3:23 que nos dice, por cuanto todos, di conmigo, todos pecamos, estamos destituidos, estamos lejos de la gloria de Dios, estamos privados y separados de Dios. Así es que ¿cuántos hemos pecado? Como esta mujer, todos, y necesitamos con urgencia a un Salvador, y necesitamos con urgencia ir a sus pies. Y este asunto es un asunto de la eternidad y no lo podemos posponer. Así es que si tú no has ido a esa mesa a los pies de Cristo, este es el día, esta es la ocasión, esta es la oportunidad. ¿Por qué? Porque el pecado causa muerte. Y el pecado es la causa de todos nuestros dolores. Es la causa de nuestra separación y enemistad con Dios. Y el pecado nos conduce a una muerte y castigo eternos. Pero no solo eso, además el camino del pecador es un camino de caos, es un camino de inestabilidad, de oscuridad, de dolor. Y por eso es que esta mujer no podía más. Y escuchó que Jesús estaba en la casa de Simón y no le importó colarse. Ella necesitaba con urgencia al Señor. Y tú y yo también. Dice Isaías 1:5, ¿por qué quieren ser castigados todavía? Todavía se rebelarán. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Qué hace el pecado en nuestras vidas? Nos enferma, ¿verdad? El pecado destruye el corazón. Y dice el versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. ¿Qué produce el pecado en una vida, en una familia, en un matrimonio? Herida, hinchazón
y podrida llaga. Por eso es que necesitamos al Señor Jesús en nuestra vida. Dice, y esas heridas no están ni curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y hay un lugar en donde tus heridas, las cicatrices, pueden ser curadas, sanadas y suavizadas. ¿Y cuál es ese lugar? Los pies de Cristo. ¿Qué consecuencias ha dejado el pecado en nuestra vida? Un corazón enfermo y dolido. ¿Por qué queremos ser castigados todavía? ¿Por qué nos rebelamos entonces todavía? Es lo que Dios nos dice, ¿verdad? Esta mujer estaba hastiada, cansada de vivir así. No podía soportar un día más y entonces corrió. Porque yo no creo que haya entrado con sus calmas, ¿verdad? No, yo creo y estoy segura que corrió cuando se enteró que estaba Jesús en la casa y fue a su casa a buscar su frasco y corrió, dijo, no se me vaya a ir, esta es mi oportunidad. Seguramente esta mujer había escuchado todas las historias y todos los milagros que Jesús había hecho con otros. Había escuchado esas historias de otros que también tenían urgencia de encontrarse con Jesús y que cuando lo encontraron, en sus brazos encontraron sanidad, perdón y salvación. Yo estoy segura que ella había escuchado la historia de aquel hombre leproso, que este hombre había sido rechazado y vivía apartado de su comunidad, pero cuando vio venir a Jesús, inclinó su rostro, se acercó con temor y tal vez temblándole la voz le dijo, Señor Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme. No sé si tenemos la imagen por ahí de este hombre leproso. ¿Y qué le dijo Jesús? Sí quiero. Pero no solo se lo dijo, la historia dice que Jesús se acercó y en sus brazos dijo, sí quiero, sé limpio. Y seguramente también esta mujer había escuchado la historia de aquel paralítico. ¿Y qué hace un paralítico? ¿Qué hace un paralítico? Nada, ¿verdad? Un paralítico no se puede mover. Pero este hombre tenía 4 amigos fantásticos. 4 fantásticos que lo tomaron en su camilla y con urgencia lo llevaron, ¿a dónde? A los pies de Jesús. Pero cuando llegaron a la casa se encontraron con que estaba llena de personas y no podía pasar. ¿Y qué dijeron? No, pues ya intentamos, hicimos lo que se pudo, vámonos, hay que regresarnos, venimos mañana, otro día. No, había una urgencia, no se podía posponer esa necesidad. Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Quién sabe la historia? Se subieron al techo y abrieron el techo. Imagínate eso. Comenzaron a abrir el techo y a bajar a este hombre con cuerdas. Interrumpieron a Jesús, ¿sí o no? Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús lo recibió con sus manos abiertas porque vio la fe de esos hombres y lo miró y le dijo, hijito, tus pecados te son perdonados. La necesidad más grande de este hombre no era su discapacidad, ¿verdad que no? Y Jesús lo sabía y por eso es que primero fue al corazón, a lo importante, a su salvación. Pero dijo también Jesús, y para que vean que yo tengo autoridad, levántate, toma tu lecho y vete. Y estoy segura que María había escuchado, quizás había presenciado esas historias y ella dijo, este es mi día.
y no tengo invitación. Y es la casa de Simón, y es muy escrupuloso y exagerado, pero yo tengo urgencia de encontrarme con Jesús. Supo que no podía dejar pasar la oportunidad y no le importó interrumpir, porque Jesús estaba a la mesa. Y hoy Jesús está a la mesa también. ¿Y qué fue lo que trajo esta mujer? Si pusieron atención a la historia, sí, recordarán que ella trajo un frasco de alabastro con perfume. Era lo más valioso que tenía esta mujer. Piensa, ¿qué es lo más valioso que tú tienes? Esta mujer atesoraba este frasco. Fíjense, el material era de una piedra parecida al mármol, pero para darle la forma era tallada y tallada hasta lograrla, la forma esperada. Y además de su exterior, en el interior contenía un perfume de nardo costosísimo. Y era muy difícil de hacer, ya que consistía en colocar pétalo tras pétalo de esta flor en medio de una resina. Imagínense lo que es pétalo tras pétalo tras pétalo. Y después triturarlo cuidadosamente. Y entonces desprendía un olor delicioso, que dicen los comentaristas que era un olor dulce, que envolvía todo el lugar. Más o menos el olor era entre miel y jazmín. Y era costosísimo, porque este perfume, su costo equivalía más o menos a un año de trabajo. Yo no sé tú, pero yo no pagaría eso por un perfume. ¿Tú sí? Hay quien, ¿verdad? Pero eso no era todo. Este frasco tenía un significado todavía más profundo. En la época de Jesús, cuando una joven llegaba a la edad de casarse, su familia le compraba un frasco de alabastro y lo llenaban de este valioso perfume. El tamaño del frasco y la cantidad representaban la riqueza de su familia. O sea que si el frasco de la muchacha era un frascote, un garrafón, es porque era de muy buena familia, ¿verdad? Y cuando venía un joven y le pedía matrimonio a la muchacha judía, había de dos sopas. Ella podía decir, sí, y entonces tomaba su frasco y lo rompía a los pies de su novio, o no, y me llevo mi frasco. Y cuando yo platicaba con mi mamá de esto me decía, ¡ay, qué feo! ¿Cómo que le rompían un frasco a los pies? Bueno, las costumbres, ¿verdad? Pero representaba, me estoy entregando a ti, te acepto y te entrego mi amor, mi vida, ¿verdad? Así es que este gesto de esta mujer, imagínense lo que estaba representando, ¿verdad? Era el valor y el amor de esta mujer. Entró y rompió su frasco, dejando derramar el valioso perfume a los pies de Jesús. Y este frasco representaba su esencia, su valor como mujer, sus sueños, sus anhelos, sus ilusiones, pero también representaba su pasado junto con todas sus heridas, dolor, pecado que la habían dejado marcada. También su presente, su futuro, sus expectativas, todo eso representado en ese pequeño frasco. Y seguramente ella corrió a su casa desesperada a buscar el frasco. Lo había olvidado tal vez. Estaba por ahí arrumbado, y es que nadie había podido valorar y cuidar ese frasco. Porque algo es cierto, la esencia, el amor, los sueños, los anhelos y el valor de una mujer no pueden estar en otro lugar que no sea a los pies de Jesús. Y entonces esta mujer lo había atesorado por años. Pero pasó algo en su vida. Ella dejó de mirar a Dios
tomó su frasco y lo derramó al mundo, lo derramó a las personas. Su corazón se lastimó, sus ilusiones se desvanecieron y seguramente estaba llena de frustración y de amargura. Porque el corazón se derrama solo a los pies de Cristo. Lo había olvidado en algún rincón de su casa, pero aquel día entendió que el tesoro del amor se derrama solamente a Dios por entero. Y quebró este vaso y lo derramó a sus pies. Toda la esencia, todo el valor, así como aquellas novias judías. Y le estaba diciendo, me rindo, me entrego, tú eres mi novio celestial. Y algo importante, no derramó gotitas, ¿verdad que no? No derramó una partecita, lo derramó todo. Porque Dios no merece menos que una vida completamente rendida a sus pies. Dios no es un Dios de medias tazas. Dios es un Dios que pide todo. Él no pide partes ni pedacitos, Él pide todo de nosotros. ¿Por qué? Porque Él entregó todo. Y vemos en Mateo 22:37. Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios, ¿con cuánto? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así es que Dios lo pide todo y ella lo sabía. Vemos en otro pasaje en Oseas 7:8, Dios le dice a su pueblo, yo lo he dado todo por ustedes, pueblo de Israel, pero han sido infieles, me han dejado, ¿verdad? Y les reclama a Dios y les dice, ustedes se parecen a un pastel medio horneado. Por un lado está bien cocido y por el otro lado está crudo. ¿Quién se comería un pastel medio horneado? Guácala, dicen por ahí. Nadie, ¿verdad? Nadie. Ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a comernos un pastel así. Dios le dice a su pueblo, ustedes medio me aman, medio se entregan, medio me buscan. Pensemos en esta mañana, ¿qué le estamos ofreciendo a Jesús? ¿Medio nos estamos ofreciendo? ¿O como esta mujer estamos entregando lo mejor y lo más valioso que tenemos, que es nuestra vida? Y yo te pregunto, ¿habrá un mejor lugar para romper nuestro vaso, para derramar nuestra vida, nuestra esencia y nuestro amor? ¿Habrá un mejor lugar? No. ¿Habrá un mejor lugar para quebrantar y derramar el corazón que está herido, que está enfermo y que necesita rescate con urgencia? ¿Habrá mejor lugar? No. No hay mejor lugar que los pies de Jesús. Y María trajo todo. Trajo sus sueños rotos, su desilusión, su amargura, un pasado que la acusaba y que la atormentaba. Y con lágrimas en los ojos vino a los pies de Jesús y derramó su corazón, pero también dice que regó los pies de Jesús, ¿verdad? ¿Qué hay en tu frasco en esta mañana? Yo te invito a pensar, ¿en dónde está tu frasco? ¿En manos de quién lo hemos dejado? ¿O a los pies de quién lo hemos derramado? ¿A quién o qué o a qué está inclinado nuestro corazón? Porque si no es a los pies de Jesús, es un desperdicio. Y todavía estamos perdidas, perdidos y condenados. Y María lo entendió. Y vamos a leer el versículo 38 de Lucas 7. Dice que estaba detrás de él.
y llorando comenzó a regar, di conmigo, regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ella comenzó a llorar porque el peso del pecado oprimía su corazón. Ella estaba entregando su vida a Dios, inclinó su cuerpo en señal de rendición, en señal de entrega. Ella buscaba desesperadamente el perdón de Dios. Y Jesús recibió su corazón, la miró con ternura y no la rechazó. Seguramente detuvo a todos aquellos que la miraban de reojo, la señalaban, la acusaban y decían, qué escena tan vergonzosa. Pero Jesús la recibió con ternura, escuchaba sus sollozos, sus suspiros y recibió su corazón derramado. Esta mujer estaba arrepentida y era genuino. Con dolor en su corazón había venido a la mesa de la reconciliación, a la mesa de perdón, a la mesa de salvación. Y precisamente ella recibió eso. Ella recibió consuelo de Dios, recibió perdón y paz. Sus culpas se esfumaron, el peso que la atormentaba se cayó. Y ahora lloraba, pero lloraba porque estaba agradecida, porque había experimentado el perdón de Dios. Y nada ni nadie era más importante en ese momento. No le importaron los comentarios que decían Simón el leproso, ¿verdad? Pensando dentro de sí, hablando de nuestro Señor Jesús, imagínate. Si supiera quién es esta mujer, no le permitiría hacer esa escena tan vergonzosa. Pero Jesús los detuvo. ¿Y qué le dijo? Simón, tengo que decirte una cosa. Mira a esta mujer. Y empieza a relatarle una historia, ¿verdad? Un hombre tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro solamente le debía 50. Perdonó a los dos. ¿A quién le amará más? Ustedes respóndanme. Al que perdonó más. Jesús cayó la boca de todos los presentes. Volteó después con ella y le dijo, tus muchos pecados te son perdonados. Pero ¿qué clase de mujer es esta, Señor? ¿Cómo permites? Tú no sabes de dónde viene. Nosotros la conocemos, nosotros sí sabemos. Y Jesús le dice, yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella con sus lágrimas los ha limpiado. No me diste beso de bienvenida, ¿verdad? Mas ella no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite como se acostumbraba, mas ella me ha ungido con perfume los pies. Así es que te digo, Simón, sus muchos pecados le son perdonados. Y a ella le dijo, Jesús volteó y la miró, tus pecados te son perdonados. ¿Qué habrá sentido María? Y los que estaban ahí comenzaron a decir, ¿quién es este que perdona pecados? Y de nuevo volteó Jesús con la mujer y en el versículo 50 dice, Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cómo llegó esta mujer? Atormentada. Su vida era un caos. Pero entonces vino a los pies de Jesús y se fue en paz. Jesús sanó el corazón quebrantado de María, limpió todas sus iniquidades, recogió los pedacitos y le dio una vida nueva. Ya no estaba perdida, había sido encontrada.
Ya no era condenada, había sido liberada. Ya no podía ser señalada porque había sido perdonada. Solo Él puede perdonar nuestros pecados. ¿Y qué creen? Él está a la mesa todavía. Y sus manos, sus brazos están abiertos. Y nos dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de cuánta maldad, de toda. Romanos 5:1 también nos dice que somos justificados por la fe y que tenemos paz para con Dios por medio de uno, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así es que no hay otros pies, no hay otro camino, no hay otra verdad. Si no es a los pies de Cristo, no puede ser en ningún otro lugar. Jesús le dijo, ve en paz. Ya no había más separación con Dios. Por fin esta mujer pudo sentirse completa y plena. ¿Y qué creen que pasó con esta mujer? Vemos ahí la imagen anterior, por favor. 3 capítulos después nos volvemos a encontrar con María. ¿Y cómo estaba María? Estaba a los pies de Jesús. Ella se enamoró del Señor. Y vemos en Lucas 10 que invitó a Jesús a su casa, a su mesa. ¿Y su hermana Marta, cómo estaba? Atareada, preocupada y haciendo qué hacer, limpiando, pero eso no era lo importante. Lo importante estaba a los pies de Jesús. Y vemos cómo realmente su vida cambió. Cuando nuestra vida cambia y tenemos un encuentro con Jesús, queremos estar con Jesús. No solo en una oportunidad, todo el tiempo. Y entonces comienzas a buscar del Señor, a estudiar su palabra, a venir a las reuniones. ¿Por qué? Porque nos hemos enamorado de nuestro novio celestial. Y ahí está, ¿verdad? Para testimonio de nosotros, la vida de María. Ella se enamoró de él y no quiso dejarlo nunca más. Hubo un entonces en su vida. Y no volvió a ser la misma mujer. En esta mañana Jesús está a la mesa, porque Él descendió a este mundo. Y Él entregó todo. Él entregó su vida en la cruz para ofrecernos salvación. Y Él recibe a todos los que quieren venir a sus pies. Y la invitación es para nosotros en esta mañana, es para ti y es personal. La invitación es a venir a su mesa y derramar nuestro frasco de alabastro. Pero vengamos con urgencia. No lo dejemos pasar para otra ocasión. La salvación no puede esperar. Y no importa quién eres, ni quién hayas sido, ni lo que se diga, ni lo que se piense de ti. No importa si tu vida se ha gastado. No importa el tamaño de tu frasco, ni lo que contenga. Derrama tu corazón, tu vida a los pies de Jesús. Dios nos dice en Isaías 1:18, vengan luego. ¿Qué nos dice Dios? Ven, acércate y estemos a cuentas. Si tus pecados son como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana.
Así es que la invitación en esta mañana es a venir a los pies de Jesús. Y vamos a hacer algo especial. Yo no sé en dónde dejaste tu frasco, lo traemos aquí, ¿verdad? Y de una manera simbólica, pon tus manos, une tus manos como si estuviéramos cargando ese frasco. Y yo te invito a cerrar tus ojos. Si deseas, puedes ponerte de pie. Si deseas, puedes incluso doblar tu rodilla ahí en tu lugar. Es algo personal. Y no dejemos pasar este momento. ¿Qué hay en tu frasco de alabastro? ¿Qué hay en tu corazón? ¿En manos de quién está? ¿A los pies de quién lo hemos depositado? Dile: Señor Jesús, aquí estoy. Hoy vengo a tus pies, Señor. Y esto es todo lo que tengo y lo que soy. Tú me conoces, tú sabes bien lo que hay en mi interior y no hay nada que yo te pueda ocultar, Señor. Aquí estoy y quiero rendirte todo a ti. Pídele perdón por tus pecados. Dile: Señor, me arrepiento. Dile: ya no puedo con este peso que me atormenta, con esta culpa, Señor. Toma todas mis cargas, todas mis culpas, Señor. A tus pies me rindo, a tus pies vengo, Señor. A tus pies que me recuerdan el precio que pagaste por mí en esa cruz. Y si tú lo diste todo, Señor, no me queda más que entregártelo todo también. Ríndete por entero al Señor. Confiesa tus pecados y clama por perdón. Este frasco es todo lo que tengo, Señor, y lo rompo a tus pies. Es menos de lo que tú mereces, porque tú eres más hermoso y precioso que el perfume. Pero lo rindo a ti, Señor. La suma de todos mis anhelos, Señor, mi esencia, mi vida, a tus pies, Padre. Tú derramaste tu sangre por mí y yo quiero derramarme a ti. Dile: Señor, aquí estoy, toma mi vida, toma cada latido, Señor. Hoy vengo a tu mesa, Señor, a la mesa de paz, a la mesa de reconciliación. Y el Señor quiere decirte en esta mañana: tus pecados te son perdonados. El Señor quiere decirte en esta mañana: vete, vete en paz. Porque nos hemos reconciliado. Porque ya no hay más separación. Porque ahora tú eres mi hija amada. Confiesa tus pecados ante el Señor. Habla con Él en esta mañana, ahí en intimidad. Derrámate a Él. Derrama tu corazón. Aquí estamos, Señor, delante de ti, Padre. Escucha las oraciones de cada uno de nosotros, Padre. No hay otro mejor lugar, Señor. No hay nadie más que solamente tú. A ti derramo mi corazón, a ti derramo mi vida, Señor, a tus pies. Señor, vuelve a dar ese valor a las mujeres, Padre. Repara, Señor, los corazones, repara las vidas de los que estamos aquí, Señor. Que pueda haber un entonces, una pausa, un cambio verdadero, Señor. Señor, por todas aquellas mujeres y hombres también que vinieron a tus pies en esta mañana, que no se aparten, Señor, que se enamoren de tu presencia, que se enamoren de tu voz, de tu palabra, porque no hay mejor lugar, Señor. Toma mi vida, Señor, hoy me rindo a ti. Adorar
Señor, sin importar lo que soy, digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy, es digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Toma mi vida, toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. A los pies de Jesús, solo a sus pies. Porque si no es con Él, no puede ser con nadie más.